Bienvenidos a los 12 cimientos, Ministerio contra las Adicciones o Adicciones en el Hogar. Y es un placer poder estar compartiendo estos momentos nuevamente, como ya lo estamos haciendo cada miércoles. Para nosotros, en los 12 cimientos en la comunidad, el Ministerio contra las Adicciones, es importante. Hoy nos acompañan mi hermano Jacobo, mi hermana Amalia, para continuar en el camino a la recuperación de ese problema del alcoholismo. Como lo hemos venido hablando en las semanas anteriores, pues empezamos a platicar cómo funcionan los 12 cimientos. Y bueno, hemos encontrado, no es la varita mágica, pero sí hemos encontrado cómo poder solucionar el problema de las adicciones, del alcoholismo, de la drogadicción, de la vida ingobernable, de cómo poder encontrar una vida, de una calidad de vida diferente, una calidad de vida que podamos disfrutar día a día, un día a la vez, solamente un día a la vez, y pues no meternos en más problemas, ¿no?, que nos ocasiona el bebé. Entonces, pues bienvenido seas a los 12 cimientos, adicciones en el hogar, y déjame hacer una oración por ti de inicio. Como buen cristiano o como seguidor de Cristo, es mi deber que todo lo que iniciemos sea con una oración. Es bien importante la oración, y después de la transmisión meditar todo lo que podemos aprender, de todo lo que podemos llevar a nuestra vida, y por qué no empezarlo a transmitir a nuestros seres queridos, a las personas que de una u otra manera sin pedirlo han sido afectadas, que es la familia, los amigos y la sociedad en general. Porque recuerda, la adicción la padecemos individualmente, después la hacemos colectiva, metemos a la familia sin que ellos lo pidan, y después sale a las calles, sale a la sociedad, y se vuelve un gran problema social, que es lo que estamos tratando de llevar este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amado Padre, Señor y Salvador, hoy esta tarde te pido que seas tú quien lleve el mensaje, que seas tú quien llegue a esas mentes, esos corazones, para poder tratar este problema de las adicciones en el hogar. Que toda persona, sea cristiano o no cristiano, al final es toda tu creación, todo el ser humano que pueda estar uniéndose con nosotros, reciba este mensaje de vida. Porque recuerda que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y en el nombre y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos venido hablando de la impotencia. ¿Y qué es la impotencia en sí? ¿Qué es la impotencia? Te voy a leer lo que dice que es la impotencia para poder ahí entrar en el tema. Dice: impotencia es cuando reconoces que solo no tienes poder contra la obsesión y compulsión que caracterizan la adicción. Es importante el solo por qué, como dice en It's Good When I Write, I Can But We Can. Solo no puedo, pero juntos podemos. Y de eso se trata el mensaje. Es decir, la admisión de la impotencia no es desesperanza, sino la acogida de un poder o de Jesucristo que te provee en una comunidad que, bueno, pues conocemos del problema. Y después le vamos a dar paso al segundo, a lo que viene siendo el segundo principio espiritual, que es la honestidad. Y bueno, personalmente vivir la impotencia, en un resumen, es cuántas veces, se puede decir reiteradamente, cuántas veces juraste y perjuraste que ya no ibas a volver a beber. Porque te dabas cuenta después de una parranda, de una borrachera, te dabas cuenta que algo había en ti, que algo estaba mal en ti, que no podías tú, que realmente ya desde cuándo habías abierto esa puerta del no regresar, y que ya nada iba a ser igual. Van a ser cosas mejores, pero jamás van a ser igual. Lo que sí podemos recuperar es una vida sobria, una vida sin alcohol, una vida sin drogas, una vida sin adicciones y una calidad de vida diferente, porque también es para la familia. ¿Cuánto ha sufrido la familia por la adicción de un integrante? Llámese esposo, hermano, ¿quién más puede estar involucrado? Hijos, madres, padres. O sea, fíjate lo que afecta. Hace una semana lo que hablábamos, lo que afecta un alcohólico en el entorno. Hablábamos que afecta hasta 50 o más personas. Y me hicieron esa pregunta, y vamos a tratar de ir mirando el por qué una sola persona que padece una adicción afecta el primer cuadro, y de ahí nos vamos recio.
¿A cuántas gentes crees que afecté? Empezando por mi papá y por mi mamá. Bueno, es que aquí está mi hermana Amalia y mi hermano Jacobo, y es algo importante, y ojalá un día te dé la oportunidad y vengas y nos visites aquí a Francisco Zarco 616, con mi hermana Amalia, que nos presta su casa, nos abre las puertas de su casa, pues Dios la bendice, la llena de su gloria. Y en ese punto de la impotencia, y después pasamos al segundo principio, la honestidad. Entonces, cuando se conjunta la impotencia, y la impotencia, como lo dice, yo no pude dejar de beber así, cuando realmente yo decía, yo voy a dejar de beber, y no pude, porque además me tuve que dar cuenta cuánto afectaba a mi esposa, cuánto afectaba a mis hijos, cuánto daño les hacía. Además, imagínate cómo cuando llega una persona en estado de ebriedad, ¿qué está llevando a la casa? ¿Cómo reacciona la familia? ¿Cómo reaccionan los hijos? ¿Cómo reacciona la esposa? Cuando estás en estado de ebriedad, pues no lo contemplas. Se te hace gracia, hasta llegas echando chistorete. ¿Sí o no, mi hermano? Llega uno acá, nomás fue que no pasa nada, o sea, tantito. Es que mira. Yo ya venía para la casa, pero ya sabes, me encontré al Pepe, me encontré, bueno, dale la lista de los amigos, y casi me obligan a que fuera nomás una, y cómo los iba a dejar solos. A ver, ¿tú qué harías? Y ahí es donde empieza el problema con el alcohólico. Cuando ya empieza a involucrar a la familia y empieza, a ver, ¿tú qué harías? ¿A poco cuando tú vas con tus amigas, a poco las dejas? Cuando ya te quieres venir a pitar, dice, quédate, mira, vamos a partir el pastel, o vamos a bailar, o vamos, no sé. ¿A poco no? ¿A poco no? Mírale bien. Entonces el alcohólico empieza a justificar sus actos de mal juicio, empieza a justificar su manera de beber, empieza a justificar sus estados de ebriedad. Pero yo quisiera decirte que cuando yo estaba en esas condiciones, como muchos, creíamos que eso era verdad. Nos creímos esa mentira, que a la postre, pues nos va hundiendo, y después ¿cómo salir? Entonces yo te invito a que reflexiones, ¿qué es la impotencia? Y no nada más en el alcohol, en las drogas. Pero si tú eres mamá de un hijo adicto, puedo asegurarte que ya has vivido esa impotencia, que ya no sabes qué hacer con tu hijo, ya no sabes qué sigue, ya viviste noches de desvelo, ya viviste noches de que casi te arrancan los cabellos porque no sabes a dónde está, no sabes a dónde se metió tu familiar, no sabes qué está sucediendo. Escuchas una ambulancia y piensas que es tu familiar, llámese tu hijo. Vamos a hablar de los hijos, porque déjame decirte que para poder comprender lo que era la impotencia en la familia, lo tuve que vivir. Y es real. Escuchaba una patrulla, escuchaba una ambulancia, y lo primero que pensaba, ojalá y no sea uno de mis hijos. Yo sé que tú, mami o papi, que estás del otro lado, hermano, me estás entendiendo, nos estamos comprendiendo, estamos entablando algo que se llama experiencia, testimonio. Pero los que conocemos del dolor, nos empieza a hermanar eso. Solamente aquellas personas que hemos salido de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa impotencia que es el querer cambiar y no poder, que pudimos entrar bien fácilmente, pero para salir tuvimos que recibir ayuda de una o de otra manera. Pudimos haber recibido, mira, miles de consejos de papá, de mamá, de esposa, de amigos, de sacerdotes, de pastores, de toda la gente bien intencionada, pero había algo adentro que no me dejaba poder cambiar. Y me llené de impotencia, me llené de frustración, me llené de enojo, porque muchas veces yo decía, es que yo sí quiero cambiar, yo sí quiero dejar de beber, yo sí quiero dar una mejor calidad de vida a mi familia, pero llegó ese momento de no regresar, ya no pude. Eso es la impotencia. Y entre otras tantas cosas, ver unos hijos llorar, cuando hay discusiones después de una borrachera o dentro de una borrachera, cuando se llega en estado de ebriedad y cómo ofendió uno a la familia. Entonces, como cristiano tengo que compartirte el testimonio, cómo es que llegué a pedir la ayuda para poder salir adelante. Muchas veces yo decía, no hombre, yo puedo solo
no necesito ir a ningún grupo, no necesito ir con nadie. Pero tuve que ir a la psicología, tuve que estar en tratamiento psicológico por 2 años y no pude salir. Y claro, y aclaro, no es que no funcione, es que no quise ser honesto. Y aquí entramos en esa palabra. Ya viví la honestidad, ya viví la impotencia. Ahora, para poder salir, fíjate bien, tuve que admitir lo que es el primer paso que vimos hace 3 semanas, admitir que soy impotente ante mis problemas, y el problema era el alcoholismo. Mi problema era tantas cosas, una manera de vivir muy vacía, muy sola, muy aislada, vivir esa soledad que se padece, ese vacío, que puedes trabajar mucho y tener mucho dinero, pero sigue ese vacío y te sientes solo, aún teniendo una hermosa familia, bastantes amigos, aún estando en fiestas, y tienes ese sentimiento de soledad. Pero eso, ¿a quién confiárselo? ¿A quién hablarle? ¿A quién decirle cómo me siento? Entonces tuve que empezar a practicar el siguiente principio: honestidad. Y te voy a leer un poco de lo que es la honestidad. Honestidad es cuando admites tu impotencia, tu falta de poder contra la adicción o dependencia. Es tu herramienta contra la negación y la racionalización que te permitieron negar tu problema y justificar tu comportamiento insano. Es cuando rompes el velo de la mentira y concedes, quizás por primera vez en tu vida, que no puedes, que la obsesión y la compulsión te ganaron y te ganarán siempre. Y tenía que ser honesto. Tenía que reunirse esas condiciones. Ser honesto y admitir que tenía un problema con mi manera de beber. Ahora, ¿en qué momento yo me tuve que dar cuenta y de qué manera me hicieron ver que yo ya tenía un problema con mi manera de beber? Y fíjate bien, si del todo ya no puedes beber socialmente, o sea que te tomas una cerveza o un trago, cualesquiera que sea, 2, 3, y te puedes retirar a tu casa y seguir con tus responsabilidades cotidianas, que tú llegas temprano a tu hogar, te levantas temprano y vas a trabajar, que no tienes ese pensamiento de que tienes que ir a beber, de que necesitas beber, que bebes ocasionalmente, es lo que le llamamos muchas veces el bebedor social. Hasta ahí vamos bien. Pero alcohólico, o el que tiene problemas de alcoholismo, es aquella persona que no tiene control sobre la bebida. O sea, te tomas una, te tomas 2, te tomas 3, pero por dentro ya te sientes, como decimos, picadón, así como que, pues, ruéguenme tantito. Ya así como que la cabeza dice, ya te tienes que ir a tu casa, ya retírate. Pero por dentro tú sabes que quieres y deseas otro trago. Y te encuentras, como que dicen, un dilema: o quedarte a tomar o te vas. Y estamos en sufrimiento, por quedarte o por irte. Y allí es donde empieza el problema del alcoholismo, de la drogadicción, de la pornografía, de los juegos de azar, de lo que vienen siendo los casinos. Pues hoy los jóvenes en las redes sociales o los videojuegos de Xbox y todo eso, no, las adicciones van más allá de lo que uno puede imaginar. Pero ese es el problema, cuando del todo ya no controlas. El problema del alcoholismo no es la cantidad que bebes, ni los días que bebes. Puedes beber una vez al año, pero cuando bebes ya no tienes control, hasta que terminas perdiendo la noción. Empiezas a beber, pero no sabes cómo llegas a casa, no sabes quién te llevó, dónde dejaste, en mi caso, dónde dejé mi auto, mi nave, todas esas cosas. ¿Con quién empezaste a beber y con quién terminaste bebiendo? ¿Con quién empezaste ese punto y dónde terminaste? Entonces yo tenía que verlo a través de mi experiencia, a través de mí mismo, y decir, wow, es cierto. ¿En qué momento nunca fui un bebedor social? Y bueno, tendríamos que revisar muchos años de experiencia, muchos años. Y déjame decirte que quizá yo nunca tuve control con la bebida. Empezaba a beber y terminaba borracho. Empezaba a beber y terminaba con problemas.
Entonces empiezo a ver que tenía que admitir que tenía un problema con el alcoholismo, que tenía un problema con mi vida ingobernable, que si no bebía tenía una vida muy irritable y tenía que empezar a hablar con honestidad. Honestamente, quiero parar y no puedo. Y ahí se empieza a reunir esas condiciones, admitir que era impotente ante el alcohol y que mi vida se había vuelto ingobernable, que ya era un problema. Empecé a hablar con honestidad, pero primero empezó de adentro hacia afuera. Cuando empecé a decir que si así iba a morir, que si así iba a ser toda mi vida, cuando empecé a sentir ese problema y empecé a buscar internamente querer salir adelante. Yo sé que este mensaje puede llegar a mucha gente. Yo sé que mucha gente está viviendo lo que en algún tiempo nosotros vivimos, esa impotencia de querer dejarlo y no poder. Y teníamos que empezar a hablar con honestidad. Sí quiero, pero no puedo. Sí quiero dejar de beber, pero no puedo. Necesito que me digan cómo lo hicieron. Y fue cuando empezamos a juntarnos, a reunirme con gente. Como yo te lo decía, vengo de un programa hermoso de Alcohólicos Anónimos. Nací en una experiencia de cuarto, quinto paso. Continúa en la experiencia. Pero gracias a Dios me da la oportunidad de conocer qué sigue. ¿Por qué conociendo ese hermoso programa? ¿Por qué conociendo el programa de 24 horas? ¿Por qué conociendo el programa de hora y media? Hay mucha gente, pero en mi caso había una parte que yo no dejaba de sufrir. Había una parte que necesitaba conocer más. Ese lado espiritual, esa parte invisible de nosotros mismos que yo no conocía. Hablaba de ello, pero vivía una vida irritable. Vivía una vida de descontento. Vivía una vida compulsiva. Lo que aquí dice. Cuando en la mente se creó esa obsesión por beber, cuando se creó esa obsesión, y que es una idea fija que radica en la mente, de que tenía que volver a beber, y por el otro lado no quería beber, y se repite ese ciclo. Entonces empecé a ver una vida diferente, empecé a buscarle y me empecé a juntar con esta gente. Nacen los 12 cimientos, el ministerio Adicciones en el Hogar. Te lo reitero, nació en la congregación cristiana, Comisión Familiar Cristiana, cuando platicamos el pastor y yo, y bueno, vamos a llevar este mensaje. Mucha gente dice, yo no quiero ir a la AA porque ahí dicen muchas groserías. Está bien, es respetable. Te invito a los 12 cimientos, los días jueves, los días miércoles como hoy, que son miércoles de transmisión en vivo y que también puedes estar aquí presente. También te quiero hoy compartir el cómo trabajamos ya dentro de un diario vivir, de un solo por hoy, un día a la vez, con un pequeño programa que hicimos de semana a semana y encontrar los resultados deseados. Y vaya que hemos encontrado resultados muy deseados. Entonces me dice, es tu herramienta contra la negación y la racionalización que te permite negar tu problema y justificar tu comportamiento insano. Y muchas veces yo le prometí a mi familia, desde que estaba en el hogar, ya me voy a portar bien, ya voy a hacer bien las cosas. Yo recuerdo desde que iba en la secundaria, cuando empecé esa actividad, porque son muchos años, y que empezaba, mira, ya pórtate bien, entra a clases, dedícate a estudiar, dedícate a trabajar, dedícate a hacer bien las cosas. Y yo juraba y perjuraba que lo iba a hacer, que iba a ser diferente, pero era todo lo contrario, cada vez me iba hundiendo más y me iba hundiendo más, hasta que llegó 20 años después, 20 años que no me quise ahorrar o que no entendí y empezaba a justificar, es que bebo porque tengo un problema, es que bebo porque hoy no hay trabajo, es que bebo porque los problemas con la esposa, los problemas con los hijos. Y empecé a justificar mi manera de beber cada vez más y más y más y más, hasta que me fui alejando de la verdad. Entonces mi vida se empezó a convertir en una mentira. Ahora, ¿cómo encontrar esa rendija para salir? Y fue cuando empiezo a llegar, empiezo a caminar, empiezo a conocer a Dios, empiezo a conocer a Cristo, al Espíritu Santo. Hoy quizá no te hablaré tanto de capítulos y versículos, sino en resumen de los principios.
¿Y qué es la honestidad? Empezar a hablar con verdad. Ya quiero salir de ahí. ¿Sabes qué se siente? Cuando miras a tu familia, cuando miras la impotencia de tu madre, cuando miras la impotencia de tus familiares, pero luego después cuando miras la impotencia de tu esposa y de tus hijos, de que pues muchas veces ya no te soportan, ya no quieren estar contigo, te quieren abandonar y ahora no pueden, se sienten encajonados, se sienten acorralados. Y hay una parte muy adentro que te dice, es tiempo de cambiar, es tiempo de buscar una solución al problema. Si estás mal, si tienes un problema, si necesitas ayuda, pero esa parte interna te hace y te dice, no es para tanto. Te sonríes y dices, no es para tanto, y vuelves a lo mismo. Con todo el ánimo, te levantas, te sacudes, te bañas, te arreglas, te vas así emprendedor a tu trabajo, y al otro día regresas ebrio nuevamente. Y te vuelves a preguntar, y te vuelves a decir, te prometiste que ya no ibas a volver a beber, otra vez en el mismo lugar. Y déjame decirte que la recuperación para mí ha sido, pues, parecido como inició. Para no beber, el primer principio es no te lleves esa bebida, o sea, no rondes con la bebida. El primer principio es, pues, aléjate de con la gente con la que te reúnes activamente. Uno de los principios es, para poder ir en contra de eso, es que realmente seas honesto y decir, es que con la gente que me junto es solamente para autodestruirme y de autodestruirnos. Necesito realmente de un poder, necesito de Dios. Pero ahora resulta que hay una situación, de Dios no quiere saber nada. Lo que menos quiere saber un adicto es de Dios. Pero yo quiero decirte hoy que el único que pudo rescatarme fue Dios, que fue Jesucristo, que tuve que quitarme esa venda de los ojos y dar esa apertura a un Dios como tú lo entendieras. Yo lo tuve que entender por un Dios como yo lo concibía, un Dios que me dio libertad, un Dios que me sacó de ese atolladero, un Dios que me rescató, un Dios que me sacó de esa impotencia, de esa desesperación, de ver a los de mi entorno. ¿Cuántos amigos tuve que perder? ¿Cuántos clientes en el taller tuve que perder? ¿Cuántas veces tuve que ver la familia, la tristeza que yo veía en ellos porque yo no reaccionaba? Y de eso se trata. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿Te quieres rendir? ¿Quieres salir adelante? Pues nada más recuerda lo que veíamos en las semanas anteriores. Decía el apóstol Pablo, quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Yo quería cambiar y terminaba haciendo lo mismo. Y claro que me sentí desgraciado, claro que me sentí muchas veces por dentro miserable, claro que por dentro muchas veces me sentí vacío, muchas veces me sentí solo y aislado, acorralado, pero de aquí no salía ayuda, de aquí no salía ayúdame. Así viví mi impotencia, hasta que me empecé a reunir con gente que ya había salido del problema, con gente que me empezó a hablar y decir, vente, mira, así salimos. Es por eso que yo te quiero invitar a los 12 cimientos, que nos reunimos los días jueves, charlamos, compartimos un poco la palabra, algunos temas, unos versículos, donde el único que nos reúne es el amor de Dios para salir adelante. Y ahí te vamos a presentar, mira, te voy a presentar esta hojita, a ver si la alcanzas a mirar. Esta hojita es un programa, semana a semana. Si tú gustas, yo te la puedo mandar por WhatsApp, por algún medio, por algunas redes sociales, y podemos empezar a trabajar. Si es que no tienes la oportunidad de reunirte con nosotros aquí en Tula, a cualquier parte, ahorita con algunos hermanos de diferentes lugares, en Guadalajara, en México, en diferentes partes de la República, ya estamos trabajando y les estamos compartiendo este método que hemos encontrado, en donde es concientizar semana a semana algún pasaje bíblico, lo relacionamos, qué problema vamos a solucionar. Ya no quieres volver a beber, ya no quieres volver a drogarte, ya no quieres vivir esa vida de vacío, y para ti, mami, para ti, mamá, que me puedes escuchar,
¿Cómo puedes relacionarte con tu hijo que está padeciendo adicciones? ¿Cómo se puede llegar a ayudarle? Te podemos dar ese tipo de asesoramientos. No es fácil. Y para ti, esposa, y más si eres cristiana como yo, ya ves que la palabra dice que la mujer se sujeta al marido. Y yo recuerdo, por ahí te voy a compartir una historia para terminar el día de hoy. Si te das cuenta, nada más es hablar. Hoy no vamos a hablar de versículos, sino estamos hablando de cómo se vive la impotencia, sobre el alcoholismo. Y me llegó una esposa triste. ¿Cómo crees que llega una esposa de un alcohólico, hermana? ¿Cómo vive? ¿Te gustaría dar un día tu testimonio acá de este lado? ¿O todavía no? Todavía no. Ok. Vamos a seguir preparando a mi hermana Amalia, a mi hermano Jacobo, para que luego estén de este lado dando su testimonio y decir, así le hice, así la viví, así viví mi impotencia, empezar a hablar con honestidad. La semana que entra espero que vamos a hablar de la rendición, cómo rendirse, porque recuerda que son los 5 principios espirituales para la práctica del primer paso, que es lo que vamos a estar trabajando en estos tiempos. El primer paso es extenso, hasta aceptar completamente la derrota, que aquí en la cabecita no quede una reserva de que un día se va a volver a beber, de que se salga de aquí ese pensamiento, después del pensamiento obsesivo, de que un día vas a volver a ser un bebedor social. En mi caso, hasta la fecha, ni con gotero. Entonces, llegó una esposa, una hermana cristiana, y me dijo, no sé qué hacer, hermana. Mi esposo se droga y en la congregación no lo saben, y bueno, tú lo sabes. El alcoholismo no mide religiones, le da a cualquiera, al cristiano llamado protestante, al cristiano católico, al cristiano testigo de Jehová, al cristiano mormón, cualquiera. Ese no mide, ese no dice este sí y este no, ese es parejo, él es incluyente, no es excluyente. Y llegó y me dijo, hermano, es que el pastor me dijo que yo me tengo que sujetar a mi esposo porque él es la autoridad. Y muy triste y muy desconsolada, y yo le decía, bueno, ok, yo tengo que respetar la sugerencia que te dio tu pastor, pero vamos a ver, ¿cuál es tu tristeza? Es que mi esposo se droga, mi esposo bebe. Y me empecé a reflejar, me empecé a escuchar a esa hermana, a esa mujer, y empecé a reflejarme, a decir cómo yo metí el miedo, el terror al hogar, y le empecé a escuchar con atención. Y decías que mi esposo no quiere dejar de drogarse. Él dice que él puede dejarla cuando quiere. Y te reitero, pues empecé a escuchar mi historia. La escuché con atención. Y quiero decirte, hermano, hermana, que estás de aquel lado, cuando empiezas a vivir y ves las lágrimas de una mujer, esposa o madre, cuando ves las lágrimas de unos hijos y la impotencia de una familia que quiere sacar a su ser amado de ese problema de las adicciones, pero la familia no tiene poder, la familia no sabe qué hacer, la familia también vive la impotencia y le cuesta mucho trabajo ser honesto y buscar, o honesta y buscar ayuda. Muchas veces hasta para ir con el pastor cuesta trabajo y decirle, se está viviendo este infierno en el hogar, se está viviendo este infierno del alcohol, de las drogas, de la irritabilidad, de la ira en el hogar. El hogar es un infierno. Pero los domingos saltamos y nos gozamos en el Espíritu, pero terminando el servicio regresamos a la realidad, cómo se vive ahí. Y llegábamos y platicábamos esa situación, y me decías que no sé qué hacer. El pastor me dice que yo me tengo que sujetar a mi marido, y solamente sé que la palabra dice que la mujer se tiene que sujetar a su marido. Pero si tú lees por ahí Efesios 5, también dice a los esposos. Hoy no te lo voy a leer porque se me tuvo que quedar bien grabado como experiencia. Que como esposo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia. Se tuve que entender que para que mi esposa se sujetara a la autoridad de un hogar, primero yo me tenía que sujetar a Cristo. Si el varón no se sujeta a Cristo, es difícil que entonces la familia se sujete al varón, como debe ser.
Y la única sugerencia fue, ¿tu marido se sujeta a Cristo? ¿Va a la congregación? Sí va a la congregación. ¿Lee la palabra? No agarra la Biblia. ¿Practica lo que lee en la palabra cuando se lee el sermón de los domingos? No. Entonces, tienes que buscar ayuda. Y empezamos a trabajar con ella. Y también tenemos 5 consejos para ayudar a un adicto en casa. Por eso es que te invito a que te comuniques con nosotros, que nos dejes un mensaje y te estaremos asesorando si tú gustas lo que a nosotros nos ha funcionado. Déjame decirte que algo bien chistoso. Yo llevo años en la recuperación. Esta hermana se le dieron 5 consejos, los puso en práctica. Y hoy su marido regresó al hogar, empezó a buscar ayuda, está trabajando su adicción sobre las drogas y empezó a caminar una familia. No te quiero vender la idea de que ya, y todo se terminó. Empezó el camino a la recuperación. En los 12 cimientos, adicciones en el hogar, hemos encontrado cómo trabajar esa impotencia, llegar a la honestidad. La semana que entra vamos a ver la rendición para llegar a practicar ese primer paso para el que padece la adicción como para la familia. Porque la familia también se llena de impotencia y le cuesta ser honesta. Muchas veces, ¿cuántas veces, esposa, amada hermana, has tenido que mentir? Porque en la recámara tu esposo está durmiendo de una resaca anterior y tienes que mentir o has mentido. ¿Cómo se vive toda esa impotencia? No es que no haya amor, sencillamente a veces no tenemos el consejo de Dios. Por eso que te invito, los 12 cimientos estamos abiertos. Hoy nada más estas transmisiones son para invitar. Hoy vamos a estar hablando de estos puntos, de cómo en mi caso lo viví, cómo logré que mi familia lo viviera, cómo logré que mi familia viviera esa impotencia y vivir ese infierno que son las adicciones en el hogar. Pero también como por la gracia de Jesucristo, hoy somos libres. Hoy puedo convivir bien con mi esposa, ella me acompaña en el ministerio, me acompaña en el trabajo, me acompaña a muchos lados. Con mi hijo mayor, pues bueno, es algo muy abierto y no se diga, por ahí yo sé que Brandon, por ahí va a estar con nosotros, y con el más pequeño, con el que hemos ido trabajando, ser pacientes. Recuerda por ahí, si puedes leer de esta semana, de miércoles a miércoles, por ahí si gustas apuntar, leer Gálatas 5, en donde dice, al principio nos habla, somos libres por Cristo. Y me encanta esa parte del apóstol Pablo, hermosas sus epístolas. Y créemelo, que de todo lo que leí, lo primero que me llenó y me interesó fue esa parte de Gálatas 5 en el versículo 1, donde dice, por Cristo somos libres, no regreses al yugo de la esclavitud. Y es lo que hago día a día, un día a la vez, en Cristo, y no regresar. Y más adelante te va a hablar de los frutos de la carne, de dónde viene un adicto en cualquier situación, pero también te va a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Y ahí es donde tenemos que cultivar un fruto, y ese fruto se llama humildad, se llama paciencia, se llama fe, entre 9 frutos que hay. ¿Cuál estás cultivando el día de hoy? ¿Cuál te gustaría tener? Pues bueno, todos son hermosos. Yo quisiera decirte que todos llegan así de un golpe y porrazo. ¿Y qué crees, hermana? Es poco y poco, suave y gradual, despacito, paciencia. Pero en Cristo lo tenemos todo. Yo te deseo que tengas la mejor de la tarde, el fin de semana, más bien el resto de la semana. Nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir llegando un mensaje de vida, y solamente hay un camino, hay una verdad y hay una vida. En Cristo lo tenemos todo. Si hay una solución, Cristo lo tiene todo, y eso es a lo que yo te invito. Por ahí estamos, si gustas dejarnos tus sugerencias, tus puntos de vista. Este video lo haremos, esta transmisión la haremos video, lo subiremos a YouTube, donde tenemos el canal. Lo puedes buscar de igual manera, Héctor Manuel Félix de León, así está. Puedes entrar,
Puedes suscribirte, puedes darle un like, o también puedes dejar tus puntos de vista. Si te gustó, pues por qué te gustó, y si no te gustó, también por qué no te gustó, para ir buscando que realmente esto llegue a donde un corazón esté necesitado. Te deseo lo mejor, bendiciones, bendigo tu vida en el nombre de Cristo, y nos vemos el próximo miércoles, los 12 cimientos, adicciones en el hogar. Y ¿qué más podemos decir? Vamos a dejar el número telefónico para contacto. Por ahí Amalia te va a poner, mi hermana Amalia, que me está apoyando mucho, va a poner el número telefónico donde te puedes comunicar con nosotros, y estaremos esperando tu sugerencia, tu punto de vista, tu opinión, con todo agrado, con todo gozo en Cristo, y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.